Estamos viviendo una realidad falsa. Lo que estás mirando con tus ojos, lo que estás viviendo en tu carne, no es la realidad. Puede ser que en tu vida estés bajo una realidad falsa. Sí, sé que parece que es real, sé que estás sufriendo, sé que estás pasando situaciones y parece que lo que estás viviendo realmente es lo que está pasando. Pero déjame volverte a decir, estamos en una realidad falsa, estás en una realidad falsa. Estamos bajo un mundo donde la Biblia dice que es controlada por el príncipe de este mundo. Ese príncipe tiene la cualidad de crear realidades falsas. Tus ojos te están engañando, tu cuerpo te está engañando, tu visión, lo que estás percibiendo, te está engañando. Lo que estás viviendo es una realidad falsa, entiéndelo. Es necesario correr a la palabra de Dios para que puedas ponerte los lentes correctos y ver qué dice la Biblia sobre tu situación. Tienes que buscar en la palabra, aferrarte a lo que la palabra dice y la verdad, lo que Dios dice, la realidad, tu verdadera realidad va a manifestarse. La palabra de Dios declara en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo, ni permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí, no pueden dar frutos. Este otro texto dice en Juan 15:5, yo soy la vid, eso está hablando Jesucristo, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada, nada, nada podéis hacer. Cuando te dice nada, es nada. No puedes curarte a ti mismo, no puedes resolver tus situaciones financieras, no puedes resolver tus problemas de sueño, no puedes resolver tu matrimonio, no puedes resolver absolutamente nada. No puedes ayudar a salvar a tu hijo que está en droga, no puedes hacer nada. Separado de él, no puedes hacer nada, no puedes establecer tu verdadera realidad. Hola, hola, bendiciones. Bueno, vamos a comenzar una nueva serie, pero esta serie va a ser creo que eterna, porque una de las cosas que más dificultades he visto en el pueblo de Dios es en que no saben cómo orar, en que no saben cómo cambiar sus realidades. Y yo también he atravesado muchas veces por estos valles donde no sé qué hacer, no sé cómo cambiar las cosas, pero siempre, siempre la respuesta de Dios es la misma. Siempre Él me lleva a que tengo que usar la espada del Espíritu. Siempre, siempre que yo estoy en una realidad que no es favorable para mi vida, siempre el Señor me muestra la misma estrategia. Y es como el texto que leí anteriormente, separados del Señor, nada podemos hacer. Y fíjense que la Biblia declara que Jesucristo es la palabra. Vamos a leerlo. Juan 1:14, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Bueno, esta versión no me gusta tanto, pero lo importante de lo que dice al principio es que la palabra se hizo carne, así dice en la versión Reina Valera, o sea, se hizo hombre, la palabra se convirtió en un hombre y vino a habitar entre nosotros, es decir, Jesucristo. Por eso dice, separados de mí, o sea, separados de la palabra, nada puedes hacer. Y últimamente he visto muchos ministerios en YouTube que atacan sin muy sutilmente la palabra, la atacan. Es decir, no necesitamos la palabra para todo, la palabra, no, o sea, no, ustedes quieren palabra, pues váyanse a otro canal. He escuchado personas, ministros de Dios, decir eso, pero no caigas en esa trampa, porque la Biblia lo declara, separados de mí, nada pueden hacer. Hay muchos canales que son de comentarios, o sea, de, por ejemplo, de misterios, de entrevistas, de que son de comentaristas de cosas que pasan en el mundo espiritual y no necesitan usar la palabra porque no son prédicas como tal, no son enseñanzas, pero si te están enseñando
y no te dan la palabra, el enemigo por ahí está actuando de forma oculta, de forma sigilosa sin que tú no te des cuenta. Fíjate lo que decía Vladimir Lenin, este comunista, dice, una mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad. A ti te repiten muchas veces y tú vas a terminar diciendo lo que otros repitieron y que a lo mejor no es una verdad. Por ahí hay dichos que tú escuchas y dices, ¿de dónde la gente sacó esto? De mentiras. Una de las partes de la armadura es la espada del espíritu. Y vimos en los videos anteriores que vimos las vestiduras, el misterio de las vestiduras, ¿verdad? Pudimos ver que Dios mismo se viste, así nosotros tenemos que vestirnos y es tener que vestirte. Es algo que tienes que hacer todos los días. Todos los días yo me visto, todos los días tú te vistes. Todos los días debes tener la armadura puesta y todos los días debes tener la disposición de tener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el versículo anterior, que el mismo Cristo es la palabra. Quiere decir que si tú empuñas la palabra, es el mismo Cristo a quien te estás adhiriendo. Y muchos saben esta verdad y otros la ignoran. Entonces, una de las cosas que a mí me pasó cuando yo salí de misión, hace como 8 años atrás, ¿verdad? Que yo estaba de misión. Yo recuerdo que había, entre todo el grupo de misioneros que salimos, había una persona y esta persona desde el primer día le empezó a ir de maravilla. Esta persona iba para Puerto Rico, de misión a Puerto Rico. En el avión se consiguió una familia de mucho dinero y esta familia apenas la vieron, o sea, de una vez hicieron conexión con ella, se hicieron amistad, tanto así, ella no tenía todavía el hotel a donde llegar y estas personas le dicen, pero bueno, quédate en nuestra casa, ahí tenemos una habitación que tiene salida externa, no vas a tener ni siquiera que estar con nosotros, o sea, vas a tener tu privacidad, por decirlo así. Después de esto, esta persona la llevaron a comer a los mejores restaurantes. Resulta que era una familia de dinero. La llevaron a comer a los mejores restaurantes. La llevaron a disfrutar muchísimas bendiciones, muchas cosas increíbles. Ella tenía que capacitar a personas, evangelizar gente y esas personas, o sea, pedirle al Señor que les diera a una pareja pastoral que tuvieran ese llamado y ellas impulsarlo y dejarlo establecida la iglesia con esa misión, ¿no? Entonces, bueno, las demás misioneros estábamos viviendo cantidades de cosas que ustedes no se imaginan. Estábamos viviendo, o sea, yo era, cuando en el grupo de WhatsApp, eso era una cosa terrible, los testimonios que cada misionero daba, le trancaban puertas, nos hacían, yo por ejemplo, el primer día de misión casi muero, estuve a punto de morir, llego a un lugar, me como un arroz con camarones, que toda mi vida había comido ese arroz, en ese día casi muero, o sea, la primera vez que me intoxicaba en mi vida. Y cuando voy al hospital de emergencia, porque yo ni sabía que estaba intoxicada, sino que alguien me dice, creo que estás intoxicada por cómo se te está poniendo la cara, porque te está picando la piel. Entonces me llevan de emergencia. Cuando llego al hospital no me querían atender. No, que no sé qué, que no tiene, ella es extranjera, que, o sea, no me querían atender. Y yo me estaba quedando sin respiración. Pero Dios, cuando ya estaba a punto de morir, escuché que Dios me dijo, yo tengo control hasta del último día de tu vida. Y de repente viene una doctora, porque en ese país en donde yo estaba, hay racismo, pero hacia la gente que es un poquito más clara o a la gente blanca. O sea, la gente de color rechaza a todo aquel. Entonces a mí la persona no me quería atender. Entonces, bueno, entra una doctora blanca y esta ve mi situación y no le importó, no me registró, me sentó en una silla de ruedas y me ingresa y de esta manera me inyecta rápido y me salvé, pero estaba ya sin aire, ya me había trancado. Si Dios no me manda esa salvación,
Yo muero en ese lugar porque no me querían atender, pero esta mujer resulta y acontece que tenía un alto cargo allí en ese hospital. Entonces, así como mi historia le estaba pasando a todos los misioneros que estaban en diferentes lugares. Pasaban cantidades de cosas, pero cosas así como que, por ejemplo, uno duró un mes sin luz y le iban a instalar la luz y se le caían los breakers y no funcionaba la luz. Entonces, o otro se le fue el gas y no hallaba cómo comprar gas. O sea, unas cosas así que todo se le dificultaba. A todos se nos dificultaban muchísimo las cosas. Y esto pasa porque el nivel apostólico es aún más guerra de lo normal, ya que estás conquistando. O sea, usted puede ver en la palabra cómo los apóstoles sufrieron tanto. Y usted pensará, esa gente seguro no oraba, pero no, nosotros teníamos unos estándares de oración altos, orábamos de madrugada. La hermana nos contaba su día a día, sus crónicas, y sus crónicas eran sacadas de Narnia, una maravilla. Entonces llegó un día, yo le digo a Dios llorando porque estaba pasando, como le digo, muchísimas cosas. Era una aventura tras otra, pero una locura. Entonces yo le digo a Dios, yo quiero saber si es que yo no sé orar, si es que qué está pasando, o sea, ¿por qué no puedo ver avance en esta misión? Si fuiste tú que me enviaste, y yo creo que ustedes han escuchado otros videos donde yo he contado la manera tan poderosa como Dios me envió, porque estaba siendo atacada por una satanista que no quería que yo saliera de misión. Entonces, bueno, a todas estas el Señor me empieza a mostrar una visión donde es la primera vez en mi vida que yo entiendo realmente el poder tan inmenso que tiene la palabra de Dios. Y esta visión comienza donde me está mostrando a esta hermana que estaba orando antes de salir al aeropuerto, antes de salir de misión, y ella declaraba cantidades de versículos y los versículos se convertían, salían de su boca, así como en esta foto que yo puse, o sea, salían así como especie de fuego, de estrellitas, como cuando uno prende las luces de bengala de Navidad. O como, no sé si usted alguna vez ha visto una estrella fugaz que tiene unos destellos de luz así. Bueno, así salía la palabra de su boca en el mundo espiritual y era muy violenta la cosa. Ella sacaba la palabra y esta iba con violencia y se fue hasta el aeropuerto la palabra. O sea, ella declaró en su cuarto, en su lugar privado, declaraba que el Señor enviara personas que la ayudaran, que pusiera ángeles, y declaraba versículos que respaldaran esa palabra. Pues yo vi como esa palabra salió con violencia, llegó al aeropuerto y tocó a las personas que fueron las que la recibieron. O sea, se fue a su futuro y tocó a esas personas y hizo que como que las atrajo hasta ella. Entonces, bueno, después de la visión me sigue el Señor mostrando otros momentos donde ella declaraba y esa palabra estaba como estática en el aire, como átomos estáticos, ¿verdad? Y cuando esa palabra venía y tenía que cumplirse, se activaba de forma muy veloz y iba y hacía lo que ella declaró que tenía que hacer. Entonces vamos a poner un principio como principio número uno, la palabra tiene que ser enviada con una intención específica. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y en esta visión que tuve, yo pude ver cómo la palabra podía irse al futuro y cambiar las cosas, o sea, mejorar la situación de ella. Probablemente ella iba a vivir lo mismo que estaban viviendo todos los misioneros, dificultades y situaciones, pero ella declaró la palabra con una intención y esta fue y hizo lo que tenía que hacer, que era abrirle puertas y bendiciones. Y por supuesto yo encontré el versículo donde sustenta esto. Y está en el Salmo 139:5 que dice, vas delante y detrás de mí. O sea, está hablando de que Dios está en tu futuro, pero también está en tu pasado. Vas delante y detrás de mí. O sea, tiene control de todos los tiempos de nuestra vida. Y pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Quiere decir que Dios va a nuestro futuro. Y en esta otra versión lo presenta de esta manera el Salmo 139, el 4 dice, pues aún no está la palabra en mi boca,
en mi lengua y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Es tremendo este conocimiento de saber de que la palabra de Dios puede ir a tu futuro, pero incluso hasta tu pasado. Pero bueno, ese es tema de otro video. Esa es otra cosa muy profunda. Pero es tremendo esto, porque entonces ustedes de su presente teniendo esa espada en alto, ¿verdad? O sea, quiere decir, usando la espada del espíritu, usted puede modificar todo el desastre que está viviendo en su vida. Entonces, pero es un trabajo, no es mágico, automático, es una actitud que uno tiene que tener. A mí, por ejemplo, me ha pasado que estoy en una tribulación y como que esto se me va de la mente, o sea, como que me nublo y bajo la espada, la tengo en la mano, pero está allá abajo. Y esto tiene que ser constante, constante. Y bueno, en ese tiempo, cuando el Señor me dio esa clave, que yo vi eso, esto fue tremendo, porque no solamente vi que la palabra va al futuro de las personas y lo modifica, sino que pude ver, por ejemplo, en esa visión, Dios me muestra orando y yo leyendo un cierto salmo, leyendo versículos, por ejemplo, de protección, donde Dios habla de que nos protege, y vi que esa palabra, ese fueguito que yo les mostré allí, ¿verdad? Quedó estático en el aire, o sea, como si no había viento, como que si es que quedó congelado allí rodeando en mi cuarto donde Dios me mostró la visión. Se quedó todo congelado. Pasa el tiempo supuestamente en la visión, o sea, se ve que pasó el tiempo y vienen a atacar espíritus a la habitación donde yo estaba acostada y ¿qué cree que pasó? Esa palabra que estaba en el aire congelada como estática se activó de una manera tan violenta, esa palabra viva y eficaz, ¿verdad? Que dice la Biblia, que la palabra es viva, es como un espíritu, porque la Biblia lo dice, mis palabras son espíritu. Entonces esa palabra viva se activó y fue y atacó a los espíritus que me iban a atacar a mí. Yo estaba dormida, pero como yo leí en voz alta en la visión, o sea, Dios me estaba ahora mostrando la estrategia como yo debía hacer para protegerme, para cambiar mi futuro, para que mi vida me estaba mostrando la estrategia que usaba esta misionera. Y a veces mi mamá me decía, pero pues es que tú no veías como ella oraba cuando las entrenaban juntas. Y yo le dije, a nosotros solo nos dejaban orar en lenguas, o sea que cuando orábamos en grupo, orábamos, por ejemplo, 1 hora, 2 horas, todo era en lengua, o sea, yo nunca vi la estrategia como ella oraba. Eso Dios me lo mostró de la intimidad de ella en visión. Entonces, bueno, yo pude ver como la palabra se activó y fue y atacó esos espíritus y se los llevó lejísimo. Y yo dije, wow. Qué cosa tan impresionante. O sea, que yo no me puedo acostar y se lo recomiendo a usted también. Cuando se vaya a acostar, lea un versículo. Tiene que ser en voz audible porque es la palabra que sale de su boca. Y usted me dirá, bueno, pero la prosperidad yo la puedo tener decretando, la puedo tener también, puedo modificar mi destino con decretos, con palabras positivas. Y esa es otra cosa, la palabra tiene poder, ¿verdad? Sea para el mal o para lo bueno, pero aquí estamos hablando es del poder de la palabra de Dios, o sea, la espada del Espíritu. Y si es verdad, la palabra que sale de nuestra boca puede transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es como una computadora que graba lo que uno dice. Si uno dice cosas positivas, 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 él graba todo esto y hace que se convierta tu vida o que tú entres en esa realidad. Entonces, por eso las personas que dicen cosas positivas, 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 ves que la persona tiene avance. Pero no es lo mismo porque se está autoprogramando. Yo no estoy hablando aquí de que usted se esté autoprogramando, aunque la palabra, ¿verdad? Si usted todos los días está leyendo, por ejemplo,
un versículo que habla de que usted es la gloria de Dios, la imagen del Dios invisible, qué sé yo, un versículo que usted todo el tiempo constantemente lo coloque y lo escuche y lo repita, usted se está autoprogramando. Pero en este caso yo estoy hablando es de usar la palabra para protección, para liberación de territorios, para conquistar los corazones, para que la gente escuche a Cristo, para modificar tu futuro y obviamente va a afectar tu presente. Bueno, después que yo tuve esta herramienta, esta visión que el Señor me dio, mi vida de misionera fue toda una aventura. Yo seguí viviendo ataques, pero mi vida se convirtió en la historia de Narnia, como me decían a veces, oye, tú estás en Narnia como esa hermana. Yo empecé a vivir cosas impresionantes. Recuerdo que yo confesaba mucho que las riquezas del mar serían traídas a mí. Y yo decía, así como dice Isaías 65, entonces lo verás y resplandecerás, y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Yo decía estas palabras en uno de los tantos versículos que declaraba estratégicamente, como ya les he enseñado, y en ese tiempo Dios puso exactamente a que conociéramos a un capitán de un barco que era de mi país, de Venezuela. Y este hombre, cuando nos vio, este hombre quiso escuchar la palabra. O sea, Dios puso un interés en él en que escuchar la palabra. Después este hombre se sintió tan feliz que dijo, yo quiero que vayan a mi barco y prediquen a toda mi tripulación y quiero invitarlos a comer y quiero... Entonces empezamos a experimentar lo mismo que estaba experimentando esta otra hermana en Puerto Rico que estaba viviendo cosas maravillosas. Y bueno, aquí les voy a ir dejando fotos para que mientras les voy narrando ustedes vayan viendo las bendiciones. Y hay otra versión que dice el mismo texto y creo que lo explica mucho mejor. Vamos a leerlo. Resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría, porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti y te traerán las riquezas de muchos países. Y bueno, esta fue una bendición que se manifestó así tal cual. Y bueno, este capitán nos invitó a su barco, nos dio a comer pescados que son carísimos en mi país. Y también donde él estaba enviando esa mercancía. Por supuesto, todos escucharon la palabra y bueno, y cuando llegábamos era una gran felicidad para ellos recibirnos. Y era tremendo el hecho de que me acuerdo que hubo un momento que él vino y nos regaló una caja inmensa de pescado que él dijo, bueno, ustedes verán qué hace, se lo comen, lo venden, pero tenía un alto valor toda la cantidad que nos dio. Que él calculó y dijo, mira, estoy regalándoles casi $2,000 en mercancía. Y recibí toda esta bendición por ese texto que yo vivía declarando, que nos cocinara el chef, la atención que recibimos, el tiempo agradable con ellos, el compartir la palabra. De verdad que fue algo maravilloso, pero fue posible gracias a esa palabra confesada. Miren esta foto. El pie mío está allí y miren el tamaño del pez que él me regaló. Eso fue la primera vez que fui y me regaló ese inmenso pez. Y bueno, empecé a conocer personas que evangelizábamos y estas personas nos honraban con cenas, nos invitaban, no me daban regalos, o sea, era una cosa y era por la palabra, por usar la palabra con la intención de recibir bendiciones y usar la palabra con la intención de que la gente escuchara de Dios. La gente de verdad abrió su corazón, empezó a escuchar la palabra, empezaron a convertirse al Señor. Y bueno, ahorita siento la presencia de Dios porque es lindo cuando nos adherimos a la palabra de Dios porque es el mismo Cristo y esto es vivo. La palabra es viva, viva. Y es algo maravilloso que puede transformar, no importa cuál sea la situación que tenemos, la palabra lo puede transformar. Pero como les digo, es un trabajo. A continuación, bueno, les voy a mostrar este dibujo que hizo mi hijo, donde está escrito Josué 1, del 8 al 9, que dice, nunca se apartará de
tu boca. Ese fue el misterio que Dios le dio a Josué para que su vida fuera próspera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, y aquí le agrega otro ingrediente, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8 al 9. Es como la meditación, es un trabajo. Hacerlo día y noche no es tan fácil, o sea, es un trabajo. Declarar la palabra es otro trabajo. Orar es un trabajo. Entonces en el reino no podemos ser vagos, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like para que otras personas lo escuchen. Volviendo al Salmo 139:5, has entrado a mi futuro a preparar el camino. Fíjense cómo lo dice esta versión, me gusta muchísimo más. Y con ternura vas detrás de mí para librarme del daño de mi pasado. Tremendo, tremendo lo que dice este texto. El poder que tiene la palabra de Dios de ir hasta nuestro futuro y preparar el camino. Y esto lo experimenté y lo he experimentado y lo seguiré experimentando. Pero como les decía antes, muchas veces nos perturbamos tanto o nos ponemos en nuestra zona de confort y bajamos la espada. Y yo hoy quiero decirte, vuelve a tomar la espada del Espíritu y no la sueltes más. Determínate a mantener la espada levantada y no la sueltes, porque fíjate que dice nunca. Quiere decir que cada día de nuestra vida tiene que estar la espada del Espíritu bien, bien afilada en nuestra mano, bien empuñada en nuestra mano. Nunca se apartará. Nunca. Esto es algo que tenemos que internalizarlo porque el pueblo de Dios no lo hace y me incluyo. Yo, por ejemplo, ¿verdad? Me levanto con la espada cuando estoy siendo atribulada, cuando estoy viendo. Pero fíjense que hace como 1 año, 2, 3 años que yo estaba pasando por tribulaciones tan fuertes como usted ha escuchado en este canal, yo estaba tan desesperada que yo iba a cada ministro en YouTube pidiéndole ayuda, diciendo, estoy teniendo sueños de ataque, estoy teniendo esto, lo otro. O sea, estaba tan atribulada que yo no recordaba ni siquiera estas cosas básicas. Estaba tan mal que no recordaba, era tanta el agua que estaba metiéndose en mi barca que yo no recordaba que el maestro estaba allí durmiendo. Durmiendo. Eso es tremendo, ese, ese texto. El maestro durmiendo y la barca se está hundiendo por todos lados. Así debe ser nuestra confianza, como el maestro, nuestro maestro, que aunque la barca se está tambaleando, él sabe que el futuro está todo ya preparado, que el futuro está allí, o sea, que esto es algo muy temporal, él no se inquietó. Lo más triste de todo es que yo andaba buscando ministros en YouTube que son buenos en liberación, porque mis amistades, a mí me daba vergüenza que mis amistades supieran que todo lo que me estaba pasando. Yo decía, Dios mío, qué testimonio es ese, todo lo que yo estoy pasando, eso no le pasa a nadie, solo a mí. Pero la Biblia dice que las mismas aflicciones que nosotros estamos pasando, las está atravesando mucha gente. Y esto lo vivimos para que nosotros podamos tener palabra de consolación para los que están pasando las mismas cosas que nosotros. Así que en mí usted va a encontrar mucha palabra de consolación. Mucha palabra de consolación porque he vivido, usted no sabe cuántas cosas yo he vivido, muchísimas cosas. Entonces, era patético porque entonces cuando yo contactaba a los ministros, ¿verdad? A muchos ministros que seguramente usted sigue, dominicanos, gente muy buena. Y cuando entonces me iban a orar, por ejemplo, yo decía, debe ser que necesito liberación porque me está pasando esto, lo otro, lo otro. Entonces me oraban y no se manifestaba nada y era como que bueno, no, tanto, tanto Dios y no tienes nada. No, 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 eso tiene que ser otra cosa. Entonces, bueno, hacía perder mucho, mucho
el tiempo a la gente. Otra gente me decía, mira, no sé, Dios no me muestra qué está pasando con tu vida, no sé, métete con el Señor. O sea, Dios lo que quería era que yo profundizara, como les dije en el video anterior, el de la herencia, que cuando estamos recibiendo tribulación, uno es el enemigo que está atacando porque hay derechos legales, dos es porque Dios quiere que profundices y o tres es porque te metiste a hacer guerra donde no tenías que hacer guerra porque Dios no te mandó y entonces el enemigo ataca, o cuatro es porque Dios quiere que profundices. Es porque Dios quiere que abras los ojos y hagas los principios de las cosas, pues de lo que Él manda en su palabra. En algo está fallando tal vez la fe. Entonces, bueno, yo fui descartando, no es por liberación, no es por esto, no es hasta que, como les comenté en el video de la herencia, si no lo ha visto, tiene que verlo, prepárate para tu herencia, ¿verdad? Porque es algo que uno tiene que prepararse, es toda una preparación, es todo un proceso. Entonces ahí yo les comento, ¿verdad? Que el Señor quería que yo profundizara. Y si estás viviendo ataques, ¿verdad? La Biblia declara que hay que someternos a Dios. Someternos a Dios, resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Someternos a Dios. ¿Qué es someterte a Dios? Es si la clave es orar, tienes que declarar la palabra. Si tienes problemas financieros, tienes que meditar. O sea, someterte a lo que la palabra de Dios dice. Si no te sometes, lamentablemente no vas a poder salir de ese bucle en donde te encuentras. Vas a seguir en el mismo ciclo. Entonces es muy importante el sometimiento. Y como punto número 3, tienes que tener un cuadernito o una libretita pequeña donde tengas escrito todos los versículos claves para lo que quieres orar. Si por ejemplo es en el área financiera, muchos versículos que sean de bendición en el área financiera. Si es en el área de la salud, muchos versículos en el área de la salud. Si es en el área, por ejemplo, sentimental, usted está sufriendo de depresión, pasa muchas cosas tristes en su vida, pues hay demasiados versículos donde Dios habla de que quiere bendecirnos, que sus planes son de bien y no de mal, de que el futuro de los justos es alegría. Entonces usted se enfoca en eso y usted va a ver cómo su vida va a cambiar de una manera impresionante. Si yo le cuento todos los testimonios de que me han pasado a mí, usted no creería, yo me he ganado viajes en ese tiempo que yo estaba confesando full la palabra así, me gané un viaje para Curazao con todo pago. em, Me he ganado viajes para Disney, me he ganado, hace poco estuve en España en una conferencia y me llevó la misma gente de la misma empresa que llevó al artista y lo pude conocer, le pude profetizar, le pude hablar. O sea, son cosas que la gente dice, wow, pero a ti sí te pasan cosas así. O sea, cosas como en este mismo viaje nos sirven a todos, un helado y entonces los que estaban conmigo se quejaron porque su helado no le pusieron tanto, pero entonces cuando me llenaron el mío, me lo pusieron desbordado y entonces es así, o sea, cuando, es como que la bendición me persigue. Pero es eso, es la palabra que está activa en los aires y ella va y me bendice por todos lados. Entonces, usted tiene que hacer esto para que su vida cambie. Y vamos a ir poco a poco desglosando la armadura para que usted vea el poder que hay en cada cosa en la armadura y para que siempre esté con la armadura puesta. Y como le he dicho, o sea, mira, a mí me han pasado cantidades de pruebas, pero he vivido milagros y milagros. Tengo testimonios, tengo libros gruesos de testimonios, de sanidad, milagros de pasar de un país a otro y romper las leyes naturales, porque Dios me dijo, te vas allá y así la ley diga que no, tú entras y entraba y eso, cosas sobrenaturales y tremendas, cosas. He tenido la bendición, por ejemplo, de ganarme, mira, viajes, no sé qué más decirle, ofertas en ropa que es muy costosa y que me la dejan en 90% de descuento, o sea, cosas así, pero en momentos de tribulación, a mí
como que se me olvida todo eso. O sea, digo momentos de tribulación, no tonterías, sino que cosas muy, muy fuertes, procesos muy fuertes que me tocó vivir. Y en esos momentos mi cerebro se colapsaba y yo bajaba la espada, o sea, no empuñaba la espada sabiendo que esto siempre me ha funcionado y esto es lo que siempre Dios me dice que debo hacer. Y es increíble cómo es el ser humano, ¿no? Que somos así, sabemos la solución de las cosas, pero no la hacemos. Entonces ya es hora que usted, que sabe la solución de sus problemas, se ponga las pilas y lo haga. Bueno, hasta aquí este video. Próximamente estaré subiendo el otro y te voy a dar muchos ejemplos de oración. Porque una de las cosas que he visto, que me han preguntado últimamente, hasta familiares míos que tienen años de cristiano, que me han preguntado, o sea, cómo tú oras, qué dices, qué haces. Entonces, voy a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Ejemplo, porque qué pasa que cuando estamos pasando esos procesos nos bloqueamos, es como que no sabemos qué decir, qué hacer, qué digo, qué hago. Nos bloqueamos totalmente. Entonces, les voy a dar muchos ejemplos. Bueno, dale like a este video si te gustó y está pendiente que pronto subiré otro.